Mi nombre es Sofía, y la noche en que mi hija, la pequeña Isabella, fue humillada públicamente por mi propia hermana y mis padres, sentí como mi corazón se hacía pedazos. Era la fiesta de 15 años de mi sobrina, un evento que debería haber sido de alegría familiar, pero se convirtió en un infierno. Mis padres, siempre tan preocupados por las apariencias, permitieron que mi hermana hiciera comentarios crueles sobre el vestido de Isabella, diciendo que parecía sacado de un tianguis frente a todos nuestros invitados, gente que conocíamos de toda la vida aquí en Coyoacán. El rostro de mi niña, antes radiante, se desfiguró por la vergüenza, y las lágrimas que brotaron de sus ojos me quemaron el alma. Yo, que siempre había sido la hija rebelde por no seguir sus reglas, vi cómo mi hija pagaba el precio de su desprecio hacia mí. En ese momento, juré que esto no quedaría así. Mi sangre hirvió con una furia fría que nunca antes había sentido. ¿Cómo pudieron hacerle esto a su propia nieta? ¿A su propia sobrina? Lo que ellos no sabían era que esa noche, mientras Isabella lloraba en mis brazos, yo estaba desenterrando un secreto familiar, una verdad tan oscura y devastadora que haría temblar los cimientos de nuestra orgullosa familia. Una verdad que cambiaría todo lo que creían saber sobre sí mismos y sobre mí. Estaban a punto de descubrir que la hija rebelde que habían subestimado era capaz de todo por proteger a los suyos. Y cuando revelé la verdad, la fiesta se volvió un funeral para su reputación. Mi nombre es Elena y mi vida cambió para siempre aquel verano. Crecí en un pequeño pueblo de Jalisco donde las tradiciones pesan más que cualquier sueño individual. Desde niña siempre fui la oveja negra, la que cuestionaba, la que anhelaba algo más allá de las expectativas familiares. Mi hermana mayor, Sofía, era la predilecta, la que siempre cumplía, la que sonreía y asentía. Mis padres la adoraban, y yo, Elena, vivía bajo su sombra, una sombra que se sentía más bien como una jaula. La tensión entre nosotras era un secreto a voces, una corriente subterránea que amenazaba con desbordarse. Sofía nunca perdió oportunidad de minimizar mis logros, de resaltar mis defectos ante nuestros padres, quienes, ciegos a su manipulación, siempre la justificaban. Es por tu bien, Elena, decían, Sofía solo quiere lo mejor para ti. Pero yo sabía que no era así. Sentía la envidia, el desprecio disfrazado de preocupación. El punto de quiebre llegó durante la fiesta de 15 años de mi hija Isabel. Habíamos planeado cada detalle con tanto amor, cada adorno, cada platillo, reflejaba su personalidad vibrante. Isabel, mi pequeña, era la luz de mi vida, una niña dulce y sensible que merecía toda la felicidad del mundo. Esa noche, mientras todos celebraban, Sofía se acercó a Isabel con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y le susurró algo al oído que destrozó a mi hija. Vi el color abandonar el rostro de Isabel, sus ojos llenarse de lágrimas. Mi corazón se encogió. La humillación en la mirada de mi hija fue una puñalada directa. Sofía había cruzado una línea que yo, Elena, jamás le perdonaría. En ese instante algo se rompió dentro de mí y una determinación fría y calculadora tomó el lugar del dolor. No permitiría que nadie, y menos mi propia hermana, dañara a mi hija de esa manera. La venganza se convirtió en mi única brújula. Después de la fiesta, la rabia me consumía. No podía dormir. La imagen de Isabel con los ojos llenos de lágrimas se repetía sin cesar en mi mente. Sofía había destrozado la inocencia de mi hija, y eso era algo imperdonable. Mis padres, por supuesto, minimizaban el incidente. «Ay, Elena, no hagas un drama». Sofía solo bromeaba, decía mi madre, mientras mi padre asentía, ciego a la maldad inherente en la actitud de Sofía. Esa indiferencia solo avivó más mi fuego. Comprendí que no podía esperar justicia de ellos. Días después, mientras Isabel seguía retraída y triste, encontré un viejo diario de mi abuela. Entre sus páginas amarillentas, descubrí una entrada que hablaba de un terreno familiar, una propiedad que Sofía siempre había codiciado y que, según mi abuela, le pertenecía por derecho a la primogénita. Es decir, a mí. Mis padres siempre habían ocultado su existencia, afirmando que no había nada más allá de la casa donde vivíamos. Aquella revelación fue un golpe directo a su fachada de rectitud. De repente el panorama cambió por completo. La venganza ya no sería solo por la humillación de Isabel, sino también por años de mentiras y favoritismos. Esta tierra, que mis padres habían mantenido en secreto, se convirtió en la pieza clave de mi plan. No se trataba solo de dinero, sino de exponer la hipocresía que había carcomido a mi familia desde dentro.
Sofía, con su sonrisa perfecta y su aire de superioridad, no tenía idea de lo que se le venía encima. La partida acababa de empezar y yo estaba lista para jugar cada carta. Mi siguiente paso fue sutil, casi imperceptible. Comencé a investigar a Sof, no solo sus finanzas, sino también sus conexiones, sus debilidades y sí, sus secretos más oscuros. Había un viejo dicho en el pueblo: el que siembra vientos, cosecha tempestades. Sof había sembrado muchas tormentas en su vida, y era hora de que le llegara su huracán. Descubrí que Sof, siempre tan correcta y devota, había estado desviando fondos de la pequeña iglesia del pueblo, de la cual era tesorera. No era una cantidad exorbitante, pero suficiente para el escándalo que buscaba. Con esta información en mano no me apresuré. Sabía que el momento y la forma eran cruciales. La venganza es un plato que se sirve frío, y yo lo quería helado. Empecé a plantar pequeñas semillas de duda en la comunidad, comentarios inocentes aquí y allá sobre la administración de Sof en la iglesia, preguntas casuales sobre la transparencia de los libros. La gente del pueblo, siempre curiosa, empezó a hablar. Los murmullos crecieron, alimentados por la desconfianza latente que muchos sentían hacia Sof y sus aires de superioridad. Mis padres, ajenos a todo, seguían defendiendo a Sof con una ceguera que me exasperaba. «Tu hermana es una santa, Elena», me decía mi madre, mientras mi padre asentía. Esa lealtad ciega solo avivaba mi fuego. Isabel, por su parte, aunque aún dolida, comenzaba a ver mi determinación. Ella no sabía de mis planes, pero sentía el cambio en mí, una fuerza que antes no poseía. La tranquilidad de Sof era una farsa que yo estaba a punto de desmoronar. El juego apenas comenzaba y las piezas se movían con precisión. La investigación que realicé fue meticulosa, cada pieza del rompecabezas encajando con una precisión escalofriante. Descubrí que Sof, mi querida hermana, no solo había manipulado a nuestros padres durante años para su propio beneficio, sino que también había estado desviando fondos de la pequeña herencia familiar que mi abuela nos dejó a ambas. Mi abuela, que siempre vio a través de las fachadas, había estipulado que los fondos se dividieran por igual y se administraran con un fideicomiso, pero Sof había encontrado la manera de sortearlo, presentándose como la única administradora fiable. Los documentos que obtuve revelaban transferencias a su cuenta personal, compras de lujo y viajes que jamás compartió con nadie, mientras a mí me negaban hasta el más mínimo apoyo. Esta traición iba mucho más allá de las palabras hirientes a mi hija. Era un patrón de engaño y codicia que se extendía por años. Mi rabia se transformó en una calma helada. Ya no era solo la humillación de Isabel, era la vida entera que Sof me había robado, pedazo a pedazo. Con cada prueba que acumulaba, la imagen de Sof, la hermana perfecta, se desmoronaba por completo. Ella había tejido una red de mentiras tan intrincada que incluso yo, su propia hermana, había caído en ella. La revelación de la malversación de fondos fue el golpe maestro. Esto no era un chisme de pueblo, era un delito, algo que nuestros padres no podrían ignorar, no importa cuánto intentaran justificarla. La justicia, la verdadera justicia, estaba a mi alcance. El plan final se gestó en mi mente con una claridad aterradora. No solo la confrontaría con la verdad, sino que la expondría ante todos, en el lugar y momento donde más le dolería. La cena de aniversario de nuestros padres, una tradición sagrada para Sof. Sería su caída pública, un ajuste de cuentas que había tardado décadas en llegar. El escenario estaba listo, las pruebas en mi poder, y mi corazón, aunque roto, latía con la firmeza de una guerrera. Sof no sabía lo que se le venía encima. La cena de aniversario de mis padres, siempre un evento lleno de risas forzadas y cumplidos vacíos, se convirtió en el escenario perfecto. Sof, con su sonrisa impecable, se sentó frente a mí, ajena al torbellino que estaba a punto de desatarse. Mis padres, como siempre, la elogiaban, recordaban sus logros y minimizaban mis esfuerzos. Mi corazón latía con una mezcla de nerviosismo y una extraña calma. Había esperado este momento por años. Cuando llegó el momento de los brindis, me levanté, copa en mano. El silencio se hizo en la mesa. «Quiero brindar», comencé, mi voz firme, por la familia, por la verdad y por las máscaras que a veces caen. Sof me miró con una ceja alzada, su sonrisa tensa. Entonces saqué mi teléfono. Proyecté en la pantalla grande del comedor que papá usaba para sus presentaciones de trabajo la grabación de Sof humillando a mi hija Isabel. La voz de Sof, clara y cruel, llenó la sala.
cada palabra un eco de su maldad. Mis padres palidecieron, la incredulidad y el horror se dibujaron en sus rostros. Sof se levantó de golpe, su cara una mezcla de furia y pánico. «Elena, ¿qué haces?», gritó, intentando arrebatarme el teléfono. Pero ya era tarde. La verdad, esa verdad que ellos habían ignorado por años, estaba expuesta. Las palabras hirientes que Sof le había susurrado a Isabel, la forma en que se burlaba de sus sueños, todo resonó en el silencio atónito. El aire se volvió pesado, cargado de reproches no dichos. Mis padres por primera vez vieron a Sof con otros ojos, los ojos que yo había tenido por tanto tiempo. La fachada de la hija perfecta se desmoronó. Sof, traicionada y expuesta, solo pudo mirarme con odio puro. En ese instante supe que no había vuelta atrás. La batalla había comenzado y yo, por fin, tenía las armas. El silencio de mis padres fue la respuesta más rotunda. Sof, con su máscara de perfección hecha pedazos, se levantó tambaleándose. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora reflejaban un pánico que nunca le había visto. Intentó balbucear una excusa, algo sobre malentendidos, pero las palabras se ahogaban en su garganta. La verdad, una vez liberada, tenía un peso innegable. Yo, por mi parte, sentía una extraña mezcla de vacío y alivio. La sed de venganza se había saciado, pero el sabor no era tan dulce como imaginaba. Mis padres finalmente me miraron, no con el reproche habitual, sino con una comprensión tardía, una pena palpable. Mi madre se acercó lentamente, sus ojos húmedos. «Elena», susurró, «lo siento. No sabíamos». Esa disculpa, después de tantos años de ceguera y favoritismo, llegó demasiado tarde para sanar todas las heridas, pero al menos era un inicio. Sof, por su parte, salió de la casa sin mirar atrás, su figura encorvada, el aura de invencibilidad completamente desvanecida. La casa quedó en un silencio diferente, uno de reflexión, no de tensión. Isabel, mi pequeña Isabel, se acercó a mí, sus ojos ya sin lágrimas, sino con una chispa de orgullo. «Mamá, estuviste increíble», dijo, y en sus palabras encontré la verdadera recompensa. No era la humillación de Sof lo que me importaba, sino la restauración de la dignidad de mi hija. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. La venganza había cumplido su propósito, pero la lección más importante fue que la verdadera fuerza residía en proteger a quienes amaba. La relación con mis padres comenzó un lento proceso de reconstrucción lejos de la sombra de Sof, un camino incierto, pero al fin, un camino propio. Mis padres, con la mirada perdida, no pudieron sostener mi mirada. Mi hermana, con el rostro descompuesto, intentó balbucear una excusa, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. La verdad, expuesta ante todos, era un golpe demoledor. La familia que una vez creí inquebrantable se desmoronaba frente a mis ojos, no por mi culpa, sino por sus propias acciones. El silencio en la sala era ensordecedor, solo roto por los sollozos de mi hija, que finalmente comprendía la magnitud del engaño. La abuela, con una voz que denotaba una profunda tristeza, se acercó a ella, la abrazó y le susurró al oído palabras de consuelo. Fue en ese momento que la vi, mi pequeña Sof levantó la vista, sus ojos ya no reflejaban dolor, sino una nueva fuerza. No hubo gritos ni recriminaciones, solo una verdad desnuda que pesaba más que cualquier reproche. Mis padres se disculparon, sus voces apenas audibles, llenas de un arrepentimiento tardío. Mi hermana, humillada y expuesta, solo pudo agachar la cabeza. La justicia había llegado, no con la furia que imaginé, sino con la fría claridad de la verdad. Me alejé de ellos, tomando la mano de Sof. No sentía alegría por su derrota, solo un cansancio profundo. Había ganado, sí, pero a un costo que aún no podía cuantificar. Mientras salíamos de esa casa, un nuevo capítulo comenzaba para nosotras, uno donde la confianza se reconstruiría ladrillo a ladrillo, lejos de las sombras del engaño familiar.